En este lunes recemos con el Evangelio según San Lucas, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Un doctor de la ley se levantó y le preguntó para ponerlo a prueba: «Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna?». Jesús le preguntó a su vez: «¿Qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella?». Él le respondió: «Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con todo tu espíritu, y a tu prójimo como a ti mismo». «Has respondido exactamente», le dijo Jesús, «obra así y alcanzarás la vida». Pero el doctor de la ley, para justificar su intervención, le hizo esta pregunta: «¿Y quién es mi prójimo?». Jesús volvió a tomar la palabra y le respondió: «Un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos ladrones que lo despojaron de todo, lo hirieron y se fueron, dejándolo medio muerto. Casualmente bajaba por el mismo camino un sacerdote, lo vio y siguió de largo. También pasó por allí un levita, lo vio y siguió su camino. Pero un samaritano que viajaba por allí, al pasar junto a él, lo vio y se conmovió. Entonces se acercó y vendó sus heridas, cubriéndolas con aceite y vino. Después lo puso sobre su propia montura, lo condujo a un albergue y se encargó de cuidarlo. Al día siguiente sacó 2 denarios y se los dio al dueño del albergue, diciéndole: «Cuídalo, y lo que gastes de más te lo pagaré al volver». ¿Cuál de los 3 te parece que se portó como prójimo del hombre asaltado por los ladrones? «El que tuvo compasión de él», le respondió el doctor. Y Jesús le dijo: «Ve y procede tú de la misma manera». Palabra del Señor. Queridos hermanos y hermanas, el Evangelio de hoy nos presenta la parábola del buen samaritano. Meditar una parábola es lo mismo que profundizar en la vida para descubrir en ella los llamados de Dios. Al describir el largo viaje de Jesús a Jerusalén, Lucas ayuda a las comunidades a comprender mejor en qué consiste la buena noticia del reino. Lo hace presentando a personas que vienen a hablar con Jesús y le plantean preguntas. Eran preguntas reales de la gente al tiempo de Jesús y eran también preguntas reales de las comunidades del tiempo de Lucas. Así, en el Evangelio de hoy, un doctor de la ley pregunta: ¿qué he de hacer para tener en herencia vida eterna? La respuesta, tanto del doctor como de Jesús, ayuda a comprender mejor el objetivo de la ley de Dios. El doctor piensa que tiene que hacer algo para poder heredar. Él quiere garantizarse la herencia por su propio esfuerzo. Pero una herencia no se merece. La herencia la recibimos simplemente por ser hijo o hija. Jesús responde con una nueva pregunta: ¿qué está escrito en la ley? El doctor responde correctamente. Juntando 2 frases de la ley, dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Jesús aprueba la respuesta y dice: haz esto y vivirás. Pero queriendo justificarse, el doctor pregunta: ¿y quién es mi prójimo? Él quiere saber para él en qué prójimo Dios viene hasta mí. Es decir, cuál es la persona humana prójima a mí, que es revelación de Dios para mí. Para los judíos la expresión prójimo iba ligada al clan. Aquel que no pertenecía al clan no era prójimo. La proximidad se basaba en lazos de raza y de sangre. Jesús tiene otra forma de ver que expresa en la parábola del buen samaritano. Entre Jerusalén y Jericó se encuentra el desierto de Judá, que era refugio de revoltosos, marginados y asaltantes. Jesús cuenta un caso real que debe haber ocurrido muchas veces. Bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de salteadores que, después de despojarle y darle una paliza, se fueron dejándolo medio muerto.
Pasa un sacerdote, pasa un levita. Casualmente pasa un sacerdote y acto seguido un levita. Son funcionarios del templo, de la religión oficial. Los dos vieron al hombre asaltado, pero pasaron por delante. ¿Por qué no hicieron nada? Jesús no lo dice. Deja que nosotros supongamos o nos identifiquemos. Tiene que haber ocurrido varias veces, tanto en tiempos de Jesús como en tiempos de Lucas. Finalmente pasa a un samaritano que estaba de viaje. Lo ve, es movido a compasión, se acerca, cuida las llagas, le monta sobre su cabalgadura, le lleva a la hospedería, da al dueño de la hospedería 2 denarios, que es el sueldo de 2 días, diciendo: cuida de él y si gastas algo más te lo pagaré cuando vuelva. Es la acción concreta y eficaz. Luego Jesús repregunta: ¿quién de estos 3 te parece que fue prójimo del que cayó en manos de los salteadores? Él dijo: el que practicó la misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: vete en paz y haz tú lo mismo. La condición del prójimo no depende de la raza, del parentesco, de la simpatía, de la cercanía o de la religión. La humanidad no está dividida en prójimo y no prójimo. Para que vos sepas quién es tu prójimo, tenés que acercarte al otro, ver su necesidad, moverte a compasión. Si te aproximas, te acercas, el otro será tu prójimo. Depende de ti y no del otro. Jesús invierte todo y quita la seguridad que la observancia de la ley podría dar al doctor. Este es el camino que debemos recorrer. Salir de nosotros mismos para ir hacia el otro, hacia Dios que se cruza en mi camino, para animarme al amor concreto, no solo de palabra, sino de obras y de verdad. Que el Señor los bendiga en este día, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.